Finalmente hemos llegado al último de los criterios que nos permiten identificar en un diagrama de dos rectas paralelas y una transversal un par de ángulos que son congruentes, denominados ángulos correspondientes. Vamos a identificar de manera intuitiva cuáles son estos ángulos. Podríamos decir rápidamente que dos ángulos son correspondientes cuando uno de ellos se encuentra externo y uno de ellos se encuentra interno y además están en el mismo lado. Por tanto, este ángulo ABC es correspondiente al ángulo IGF. En este orden de ideas podríamos decir también que el ángulo CBD, que es externo, es correspondiente al ángulo FGE, que es interno. Vemos de nuevo que están en el mismo lado. Muy bien, una vez identificado de manera intuitiva cuáles son esos ángulos, vamos a proseguir a completar nuestras respectivas afirmaciones. En la primera nos piden la medida del ángulo IGF, pues es un ángulo que ya está dado por defecto, por esa razón la hipótesis será nuestra justificación. Ahora vamos a continuar con la siguiente afirmación, que es la medida del ángulo ABF, ángulo que tiene como vértice B y como extremos A y F. Por tanto, hablamos de este ángulo que se encuentra acá. Muy bien, de este ángulo no conocemos nada aún, ¿sí? Sin embargo, aplicando la forma intuitiva de encontrar ángulos correspondientes, podríamos decir que el ángulo ABF es correspondiente al ángulo IGH, ¿sí? Y por ende tendrían que ser de la misma medida. Por tanto, si analizamos esta parte del gráfico, notamos que este ángulo que tenemos aquí es un ángulo llano, es decir, su medida es de 180, y si tenemos que esta parte mide 110, por ende, esta que tenemos acá debe medir 70. Vamos entonces a completarlo. Tenemos que este ángulo mide 70 grados, que sería el ángulo IGH, que sería el que nos piden en esa parte de aquí. Mide 70 grados y la razón sería porque la medida del ángulo IGF es suplemento de la medida del ángulo IGH. Muy bien. Con este dato conocido podemos determinar entonces que el ángulo ABF también mide 70 grados, que sería el anterior que estoy aquí marcando, y la razón sería por ser ángulos correspondientes. Muy bien, vamos a la antepenúltima afirmación, la medida del ángulo HGE, un ángulo que tiene como vértice G y extremos H y E. Por tanto, hablamos de este ángulo que está aquí. Ángulo que podemos determinar acudiendo al primer principio denominado ángulos opuestos por el vértice, debido a que este ángulo HGE es opuesto por el vértice al ángulo FGI. Por tanto, este ángulo mide 110 grados. Y la razón sería ángulos opuestos por el vértice. Y hemos llegado a la última afirmación, en la cual nos piden encontrar la medida del ángulo FBD, ángulo que tiene como vértice B y como extremos F y D. Por tanto, hablamos de este ángulo que tenemos acá. Este ángulo que tenemos acá es interno. Este ángulo que tenemos acá es externo y están en el mismo lado. Por tanto, podemos decir que el ángulo FBD mide también 110 grados por ser ángulos correspondientes. ¿Sí? Ángulos correspondientes. Bien, y hemos llegado al final de nuestro video. Es todo por hoy. Muchas gracias.